tema sensible, pero absolutamente nodal para la Argentina, para el futuro de la Argentina y para muchísimos chicos que perdieron directamente contacto alguno con la escuela durante 2020. Y por supuesto, estamos hablando del regreso a clases y el regreso a clases presenciales. Bueno, ahora el gobierno nacional lo deja un poco en manos de los distritos, pero aquí entran a jugar algunos actores fundamentales, que por supuesto son los gremios, ¿no? Sí, los gremios que ya han advertido algunas cuestiones que todavía están, ayer nos lo decía uno de los secretarios de UDA, de la Unión de Docentes, y también lo dijo el secretario de CETERA, lo están debatiendo la vuelta a clase porque todos saben que es muy probable que no lleguen a vacunar a los docentes para el momento del comienzo de clases, para el 17 de febrero, seguro que no, para el 1 de marzo también parece muy difícil. Y están viendo de qué manera hacerlo. No dicen que no van a volver, pero están poniendo en duda la posibilidad de volver a clase. Y hoy el gobierno salió a adelantar que va a dejar que cada provincia decida la vuelta a clase. Hay un semáforo epidemiológico que tiene el gobierno y el Consejo Federal Educativo, rojo, amarillo y verde. Solamente si cumplen con los requisitos se puede volver a clase. Y esto implicaría que hay muchos distritos, sobre todo las ciudades, los lugares más urbanos, que no van a cumplir ese requisito de tener luz verde, porque obviamente hay contagios, como estamos contando, acabamos de hablar de 12.000 casos en todo el país, y muchos de ellos en el ámbito metropolitano. Y en el medio, como decíamos antes, miles de chicos con poquísimo o nulo contacto con la escuela. El propio ministro de Educación lo decía en diálogo con nosotros la semana pasada. La ciudad de Buenos Aires, atendiendo a esto, presentó varios planes el año pasado para un regreso a las actividades educativas. Pero en el medio, como decíamos antes, los gremios, vos recién citabas a Romero, también Eduardo López de CETERA dijo, refiriéndose también a las clases en la ciudad, todo indica que no van a empezar el 17 de febrero. Por supuesto, detrás de esto, o en el centro de esta discusión, están los chicos y, en definitiva, el futuro de la Argentina. Así que vamos a saludar a Andrea Abadi, que es psiquiatra infanto-juvenil, es directora del Departamento Infanto-Juvenil de INECO. Así que, Andrea, gracias por haber venido. Y a Melina Masnata, que es magíster y especialista en tecnología educativa, también gracias por acompañarnos. Queremos escuchar un poco las experiencias de ustedes y las voces respecto a este debate por la presencialidad en la escuela. Andrea, no sé si querés hacer vos un primer comentario sobre la necesidad de la vuelta al cole. Sí, la verdad que buenas noches, gracias por habernos invitado. Yo creo que es muy pertinente que hoy empecemos a hablar de esto porque ya falta menos de un mes y medio para que el calendario escolar se lance. Y la verdad que yo creo que tenemos que pensar que la educación y los educadores son personal imprescindible, así como lo es el policía, lo es el médico, somos profesionales esenciales de alguna manera y algunos se han enfrentado directamente al contacto con otros. Hay muchísimos médicos que no lo han hecho directamente porque eran personal de riesgo. Creo que tenemos que pensar que la educación y la salud son funciones esenciales de nuestro país. Si queremos un país que salga de esto, que cierre la grieta educativa que tenemos, porque poner en manos de los diferentes gobiernos provinciales qué escuelas van a empezar y cuáles no, lamentablemente ponen desventajas a un montón de niños que están en una situación de nula conectividad. O sea, el conurbano bonaerense es un nivel de no conectividad posiblemente, pero en el interior de Jujuy, de La Rioja, Catamarca, provincias donde están en la nada misma los chicos, me parece que tenemos que pensar que el interior de nuestro país no es solamente el primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Y ellos no los podemos dejar fuera de la educación. Educación, si me permitís, que no es solamente contenido. Educar es estar dentro de un contexto social que nos enseña a vivir en sociedad. Y si nosotros tenemos una falencia, nuestra sociedad hoy es la que somos una sociedad intolerante, que nos peleamos por cualquier cosa. Aquellos que tuvieron conectividad se enojaron con alguno y apagaron la computadora y se terminó el conflicto. O sea, lo que tiene que ver con la convivencia social se vive en la escuela. La escuela es una pequeña sociedad. Y en el medio, sí, pensaba sumarla a Melina. Melina es especialista en temas que tienen que ver justamente con la aplicación de la tecnología en la educación. Por supuesto, es una herramienta fundamental, pero es una herramienta fundamental en tanto y en cuanto esté dado un contexto de base que permita que el chico acceda a esa herramienta y se vincule con la escuela. La verdad es que lo que vimos como resultado de 2020 es que hay muchísimos chicos que se quedaron afuera.
Sí, y que no hubieron estrategias compensatorias, que ese es el gran desafío, ¿no? Entender que hay un mapa, que necesitamos entender que también hay situaciones en las que la conectividad es interesante, es buena, a cortas distancias, acerca propuestas, pero también hay otras situaciones y otros perfiles, como no es lo mismo nivel inicial que el primario, que el secundario, que la universidad, que también tuvo muchos cambios y transformaciones. Entonces, entender un poco el mapeo de cuándo, cómo y de qué manera necesitamos pensar a la tecnología y en esa inclusión, si estamos formando también a los educadores. Creo que algo interesante en este camino, y lo puedo decir porque el año pasado tuvimos muchas evaluaciones, situaciones también novedosas, es que para la gente que veníamos trabajando en tecnología de educación y muchos gobiernos, municipios y diferentes espacios, incluso educadores, veníamos pensando y deseando este momento. Ahora, por supuesto que esto nos pateó el tablero, pero también nos trae otras oportunidades. Hay muchos docentes hoy, y no digo todos, pero hay muchos que sí son pioneros en innovar en tecnología y sí han pensado estrategias y sí han puesto horarios, tiempo de más, un montón de estrategias también compensatorias que no se les ha acercado desde muchos otros ámbitos, pero sin embargo pusieron en el centro el compromiso de la tarea de educar. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque para eso muchos, por ejemplo, pusieron su celular y mandaban SMS cuando no había conectividad, o hicieron otras cuestiones como acercarle fotocopias a determinados estudiantes. Y eso habla de que hay una voluntad, pero también hoy tenemos un recorrido para poder pasar de la voluntad a sistematizar, a evaluar, a generar estrategias que vengan desde los gobiernos y desde toda la sociedad, porque creo que lo más importante que pasó en este momento es que hoy la tecnología y la educación son tema para conversar y es un espacio, gracias por el que nos acercan, para que lo podamos empezar a pensar como sociedad, más allá de lo que discutimos siempre en febrero o marzo, si arrancan o no las clases. Hoy es si arrancan o no, de qué manera y cuánto la educación se va a hacer cargo, cuánto la familia se va a hacer cargo, que eso también es algo que la pandemia nos movilizó. Ahora, entiendo el punto que marcás de la tecnología, Melina, pero también es cierto que 1 millón de chicos, según el dato oficial del gobierno, no tuvieron ese acceso a la tecnología y son muchos. Y probablemente este 2021 todos mejoramos en el manejo tecnológico. Los docentes, los chicos también van a tener otro acercamiento que lo que fue el año pasado. Pero así todos sabemos que no fue ni la misma calidad, incluso los que tuvieron clases, no fue la misma calidad que de forma presencial. Es decir, que la tecnología da muchas cosas, pero no llega a completar la totalidad de una educación y serían 2 años en una situación de pérdida de calidad educativa. Sí, y en eso creo que un punto nodal es de qué se va a hacer cargo también el Estado, y esto le digo más allá del gobierno de turno, sino como sociedad, de qué nos vamos a preocupar y las próximas elecciones, a quién le vamos a estar preguntando cuál es tu plataforma educativa, que eso como sociedad nos olvidamos mucho de preguntarnos cuál es la propuesta educativa y como proyecto de país. Creo que la ciudadanía empezó a entender que la educación hoy no se trata solamente de ir a dejar un estudiante al aula, sino que se trata de involucrarse en ese proceso, de entender, de preocuparse, porque también no es solamente dotar tecnología, no es solamente distribuir computadoras o conectividad, eso es importantísimo y es necesario, es una base, pero es importante también generar estrategias educativas, pedagógicas, trayectos educativos para entender además qué estamos haciendo con esa tecnología, que fue un debate que sucedió en los últimos casi 10 años. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Y en esto creo que un punto importante del cual ya podemos empezar a identificar y que es interesantísimo es, hay algunas provincias que, por ejemplo, ya tienen legajos digitales en donde entienden y pueden ver la trayectoria de cada estudiante. Eso, por ejemplo, no es algo que está uniforme en todo el país y sí es algo interesantísimo para entender en dónde se nos cae ese estudiante, cuándo hay que ir a buscarlo, qué es lo que necesita. ¿Necesita datos, necesita conectividad o necesita una propuesta pedagógica acorde a sus necesidades? Creo que ese es un punto no menor. Hay mucha gente que no sabe algo que cuenta Melina, y es que, por ejemplo, si en la provincia, vamos a ver, suponete en Junín, un docente se pide una licencia, esa carpeta que se arma por el pedido de licencia viaja a la ciudad de La Plata con papel, donde la parte administrativa aprueba, digamos, la licencia docente y vuelve a Junín, digamos,
Y todo eso pasa en muchas provincias por una cuestión obviamente de falta de tecnología, ¿no? Lógicamente. Digo, para ver el lugar donde estamos parados. Sí, en el lugar donde estamos parados y pensaba, la quiero sumar a Andrea ahora, hace un tiempo hicimos acá un informe para TN Central con nuestra productora, con Kate Quintieri, sobre los chicos que transitaban el último año. Y muy apesadumbrados, un grupo de chicos de escuela técnica me decían que algunos chicos de barrios muy humildes, compañeros de ellos, habían dejado el colegio y también abrazaban, como ellos, su sueño de ser ingenieros. Uno habla con especialistas en recursos humanos y le dicen, en la Argentina hace falta formar ingenieros. O sea, tienen la voluntad de estudiar, tienen las ganas de empujar y trabajar, estudiar, levantarse tempranísimo, hacer todo lo que hay que hacer para hacer ese camino meritocrático de llegar a tener un título universitario. ¿Qué mensaje les está mandando hoy la Argentina a esos jóvenes? El mensaje es, lamentablemente, no vale la pena que hagas el esfuerzo, porque total, la educación no la vamos a tener en cuenta como prioritaria en un momento de emergencia. Yo creo que el mensaje que les llegó a los chicos es, quédense en casa, hagan lo que puedan, y total, el mensaje de inicio fue, van a pasar de grado. Este fue el mensaje que atravesó todo este año escolar, y los chicos, la verdad que eso los desmotivó fuertemente. Para poder educarse uno tiene que tener un objetivo, y el objetivo es avanzar, es terminar. La verdad que nosotros hemos visto como especialistas también en salud mental una cantidad de trastornos emocionales que aumentaron durante la etapa del cierre que hubo durante todo el año, y ahora en el verano yo les puedo asegurar que todos tenemos una gran demanda de chicos que están desmotivados, con trastornos del sueño todavía, con angustia, padres que están angustiadísimos porque no saben cómo se va a remontar este marzo que está ahí nomás, y esto genera ambientes familiares muy desgastados, muy desganados, con hostilidad, aumento de situaciones de violencia y en las casas. O sea, que esto no es solamente una cuestión de contenido. Yo quiero hacer mucho hincapié en que la escuela es hablar solo de contenido es acotar la mirada a algo muy pequeño, que la escuela es algo que es mucho más amplio, es insertarnos en una sociedad, a toda una familia. Es red. Es red, es comer todos los días en muchos casos, es poder tener un adulto que te escuche y que pueda detectar si hay alguna situación de riesgo en el hogar de un chico. O sea, la escuela es el contenedor de nuestros chicos. ¿Y qué pasa, Andrea, con los cursos especiales, ¿no? Por ejemplo, los que tenían que egresar en el 2020, los que tienen que egresar ahora, los que hacen el paso del primario a la secundaria, que no son preadolescentes y están en un momento y miran a la secundaria como diciendo, bueno, viene algo importante, les agarran un poquito de miedo, o lo mismo del jardín a primario, y sí, no es lo mismo, ¿no? No haberlo hecho de forma presencial. No, y hay saberes, hay cosas que no es lo mismo hacerla en un proceso dentro de un aula que hacerla con la mamá, como por ejemplo algo que es el aprender a leer. Nosotros vamos a tener una buena comprensión lectora si tuvimos un buen proceso de alfabetización y de ingreso a lo que es la lectoescritura. Y eso se hace en los primeros meses de primer grado completo, quieren un poquito más extenso. O sea, no es lo mismo porque los papás aparte les hemos delegado la responsabilidad de ser educadores. Y los papás, por más que sean docentes, tampoco saben ser docentes de sus propios hijos. Entonces, 2 años en una sociedad con un nivel educativo que las pruebas PISA lo han demostrado reiteradamente, que no estamos en la cima de la educación, realmente es un lujo que como sociedad creo que no nos podemos dar. Creo que tenemos que volver a los chicos a las aulas, que tenemos que ser creativos como hicieron en otros países, que tenemos que enfrentar, que habrá docentes que puedan enfrentar un aula porque epidemiológicamente lo puedan hacer y otros que tendrán que estar a cargo de las cuestiones de preparar contenidos para vía virtual. El contenido del aula presencial no es el mismo que el virtual. En eso Melina sabe mucho más que yo. No es lo mismo la clase que se preparó para dar presencialmente que una clase que tenés que dar a través de una plataforma. No es lo mismo el proceso de enseñanza. Y en eso los docentes con mucho esfuerzo han ingresado. Andrea, la gimnasia. Es así, pero realmente hay chicos que además viven en departamento que tuvieron un montón de meses sin salir del departamento. ¿Cuál? Primero porque no se podía. Después les dieron para salir 1 o 2 veces por semana. Sí. O sea, estábamos dementes el año pasado, ¿no? De aceptar todo este tipo de situaciones. Y algo tan sencillo como hacer gimnasia, para muchos la única que funciona es la del colegio. La del cole.
Pero vos pensá los adolescentes. Nosotros hoy nos rasgamos las vestiduras viendo a los adolescentes encontrándose, que estoy de acuerdo que es una barbaridad lo que están haciendo. Ahora, tampoco les dimos una salida más razonable durante el año. Hablamos de salida hasta los 15 años, acompañados del padre. Hablamos del adulto que podía salir a trabajar. Entre los 15 y los 18, el chico no tenía ninguna posibilidad de salida más que transgredir, que lo han hecho. Entonces, si nosotros llamamos a los adolescentes y les decimos, muchachos, hagamos el plan de prevención juntos. ¿Qué es lo que ustedes creen que hay que hacer? Tenemos que involucrar a los actores de los que esperamos que hagan parte del cuidado y no lo estamos haciendo como sociedad. No, y quedaron muy alienados, ¿no? En el último año con todos, lo hemos mencionado, con todos los rituales, hasta lo que parece ser algo muy menor, como una fiesta de egresados o los rituales de socialización, la verdad que son claves en esa etapa de la vida. Melina, te quería sumar también para hablar, porque en el fondo esta es una discusión sobre la desigualdad. En el fondo lo que se acentuó es la desigualdad. Por eso a mí me llama la atención que incluso mucha gente que abraza seguro genuinamente la bandera de cierto progresismo, sostenga que el no regreso a clases no es una cuestión grave, gravísima en la Argentina. Porque además es una desigualdad que se da a nivel socioeconómico, sin dudas, que se da también en cuanto a temas de género, ¿no? Sí, eso es clave porque también lo que hemos visto en la pandemia es que todas las situaciones, como mencionaba Andrea, de violencia, se vieron todavía más impactadas en todo lo que tiene que ver con las mujeres. De hecho, hace poco Amnistía Internacional hizo un relevamiento en Ciudad de Buenos Aires donde 1 de cada 3 casos de violencia en redes sociales para las mujeres son un caso súper alto y esto tiene que ver también con dónde estamos practicando la identidad. Más allá de todos estos procesos cognitivos e importantísimos educativos, también la escuela es un espacio para practicar identidad, para identificarte con determinados grupos, expectativas, proyecciones, deseos. Y en eso también creo que le estamos cediendo un espacio muy importante a las redes sociales y sabemos que eso también tiene un impacto negativo con determinadas cuestiones que hablan desde la bulimia, la anorexia, hasta las exigencias sociales que se ven repercutidas en todos estos ámbitos y que además lo que tenemos que empezar a pensar es que todo lo que hacemos todos los días con las tecnologías, y esto porque lo hemos relevado con las personas que estudian, con adolescentes específicamente, y les preguntamos, bueno, ya casi terminando el año, ¿qué es lo que aprendiste con tecnología? Muchas de esas personas te dicen, bueno, ahora haber pasado por una experiencia donde puedo, por ejemplo, crear con tecnología o entender otras cosas, entiendo ir más allá de la tecnología. Si no, estaba todo el día en redes sociales y yo pensaba, como antes decíamos en una época, Internet es igual a Facebook, hoy Internet es igual a TikTok, y eso no es un espacio de formación, y es un espacio que tiene otros intereses, en donde el mercado lo que quiere es buscar más consumidores, más usuarios o usuarias, y entonces todo eso se va desdibujando de donde practicamos también estas identidades. ¿Qué pasa con estas violencias, que además no son violencias que hoy tengamos identificadas? Y también, por otro lado, ¿qué está pasando con esas herramientas cognitivas que necesitamos como personas para poder entender esa red, a quién pedir ayuda, de qué manera, cómo poder hacerlo, que creo que es un punto Pero además oscuro. estamos librados a las leyes, bueno, recién lo acabamos de ver con la cancelación de Donald Trump y toda la discusión que generó, pero digo, a la regulación o a la pericia que tengan Mark Zuckerberg o quien sea para regular ese espacio que es, en definitiva, donde se está jugando la autoestima, la valoración personal y la identidad de los chicos. Y la participación ciudadana, que no es menor, porque hoy las presidencias se eligen a través de todo un sistema, y lo vemos en Cambridge Analytica, en un montón de casos que han pasado, en donde también la forma de gobernabilidad está pasando por esos espacios, y la escuela tenía un rol importantísimo, no solo para la formación del trabajo, sino para la participación ciudadana. Y esto lo estamos dejando librado al azar, como bien mencionabas, Caro, con estas grandes corporaciones que tienen otros intereses y que, bueno, hoy más o menos a todo el mundo nos pareció más o menos, entre comillas, bueno que hayan baneado a una persona, pero no es un poder que debamos cederle a una compañía tecnológica. En esto que estamos conversando y toda esta discusión que se da sobre presencial y virtual, me queda esta idea de no estamos trabajando ni en una cosa ni en la otra, porque realmente no se está trabajando ni en mejorar la situación de la virtualidad, si es que en el 2021 será necesario tener clases virtuales. No se está haciendo nada, digo, no hay ni capacitación, ni planes de acceso a Internet para los que no, para ese millón de chicos que no tuvieron Internet. ¿Hay un plan para que este año sí tengan?
o computadora o lo que fuera necesario. Y lo mismo para los protocolos en caso de que se decida que la clase sea presencial. O sea que ninguna de las dos cosas están funcionando. Yo voy a pedir para cerrar un minuto, Andrea, un minuto, Melina, justamente de lo que vieron ustedes, ¿qué le pedirían al gobierno que es necesario, que es urgente hacer, ya sea de forma virtual o de forma presencial para este 2021 para no cometer los errores del año pasado? Sí, yo justamente les diría que ya tuvimos un año de calentamiento que no sirvió, que estamos en el mismo lugar aproximadamente de mayo, junio del año pasado. Y que entonces tenemos que pensar ya qué vamos a hacer, según cuántos infectados haya, si vamos a ir todos a la presencialidad, si vamos a trabajar en burbujas o si vamos a ir todos a la virtualidad, que son las tres opciones que hay. Vuelven todo el curso, vuelven en partes o se quedan todos en casa. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que van a llevar a que entremos en cada una de esas fases? Y dentro de cada una de esas fases, ¿cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser los objetivos que cada docente o cada grupo de currícula se plantee frente a eso? ¿Cómo van a hacerse las burbujas? ¿Cómo vamos a incluir inclusive, perdón la redundancia, aquellos chicos que tienen maestras integradoras, que yo he escuchado a pacientes que les han dicho, si vos venís a la burbuja, contás por 2 porque venís con tu integradora, así que mejor que no, que ese chico no venga. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay muchos chicos que tienen apoyos escolares dentro del aula. ¿Cómo los vamos a incluir? Tienen el mismo derecho a estar educados que el resto de la población. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo caso omiso a que tenemos un porcentaje grande de niños que necesitaban una estructura diferente y ahora no los estamos pensando? Nadie habla de cómo vamos a incluir a aquel chico que estaba en el proyecto de integración. La burbuja, ¿hay lugar para eso? Espectacular esto que marcás, Andrea, porque lo vienen marcando muchos padres Sí. que tienen educación especial y que pasaron un terrible 2020 Terrible, con esto, ¿no? porque aparte ellos se quedaron sin tratamiento rápidamente y estos chicos muchas veces sin tratamiento, por mejor virtualidad que querramos hacer los profesionales, y les digo que me saco el sombrero con todos los colegas que han hecho malabarismo y que en una semana pasaron sus sesiones al Zoom, hicieron en aquellos que se podía, con celulares, les mandaban los power impresos, o sea, han hecho un montón, pero no es lo mismo y hay chicos que, más allá de todos los que están, los neurotípicos que necesitan, pero aquellos que están de alguna manera fuera de esta campana de Gauss más rezagados, necesitan seguir también los tratamientos. ¿Cómo vamos a hacer? Los profesionales de la salud somos profesionales esenciales y ahí también todos tenemos que ponernos la mochila al hombro y decir, y tenemos que enfrentar esto y tenemos que ayudar también a los chicos que están en desventaja. Y me quedo con esa pregunta que planteabas al principio, ¿no? ¿Por qué la educación no es esencial? Estoy convencida. Melina, el minuto final es tuyo. Va a ser mucho más corto porque creo que lo que dijo Andrea, le sumo ese punto, pero también que comunicar es educar. Y yo creo que lo que necesitamos como ciudadanía también es que nos cuenten cuál es ese plan, que lo comuniquen y que lo sostengan, porque lo que pasó en este tiempo también es que hubo mucha tensión, muchos problemas también para la organización de la profesionalización de quien educa. Digo, no es menor, tenemos un plantel docente que también son mujeres, para decirlo de esta manera, y su trabajo también está precarizado porque está faltando esta mirada, esta dirección y este sostenimiento de un plan estratégico. Y también hay 3 cosas que me parece que son muy fáciles de implementar. Uno, siempre le pedíamos desde la escuela a las familias que se involucren más. Hoy las familias están involucradas. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cómo los podemos involucrar también a estas personas en este acompañamiento sin que sean también las personas que estén enseñando, como bien mencionaba Andrea, porque no es esa la profesión, pero sí que puedan involucrarse en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas? Y también todo el proceso de digitalización. Podemos hoy, todo lo que tiene que ver con la digitalización está a flor de piel, lo podemos llevar y ayudar y preguntarle también a los municipios, a las provincias que sí lo han hecho y lo están haciendo muy bien con los legajos digitales, y eso creo que también va acompañado con un tercer punto que no es menor, que es generar un plan diversificado que responda a cada caso y a cada punto en donde hay conectividad, en donde no hay conectividad, en donde hoy
los docentes saben quiénes pudieron acceder y quiénes no pueden acceder. Hagamos ese registro, ese relevamiento, construyamos desde lo que ya está y escuchemos a las personas que estuvieron este tiempo no debatiendo temas que por ahí no son la cotidiana y no son los que resuelven las cotidianas. Las personas que están educando, las personas además que se educan, que son también personas que nos pueden dar respuestas de cómo resolver esto y que creo que en todo este proceso nadie les preguntó y que hoy tienen muchas respuestas para poder darnos.